Así que, Perdón, sí, la sí. Biblia cada vez que habla de una metáfora aclara en el versículo siguiente y da la explicación de la metáfora o de la alegoría que estaba implementando. No necesariamente siempre, Nasir, no necesariamente siempre. Quizás más en el Nuevo Testamento, pero no siempre en toda la Biblia es así. Bueno, igual, sí, no, es Bueno, yo respetable. no he leído ningún, o sea, los hechos, o sea, habla de los hechos y después cuando habla de una alegoría, acto seguido la explica, como por No ejemplo sé las siempre. canastas a Jeremías. No sé, Sí, en pero qué caso no lo explicaría. Y si tiene alguno, me dicen por favor si lo investigo. la historia de Jonás es una alegoría. Jonás no existió. No hubo un hombre que tuvo 3 días dentro de una ballena. Es imposible. Jonás no existió. No hubo un hombre que tuvo 3 días dentro de una ballena. Es imposible. Son alegorías, probablemente también, bueno, voy a decir algo que Jessy capaz que me va a poner en el mismo lugar del cura ese, ¿no? Pero probablemente Job tampoco haya existido. ¿Sí? Son historias de la Mesopotamia antigua que se contaban para transmitir mensajes. Bien, este es un video que hace tiempo tengo preparado, mejor dicho, pensado. Es a raíz de una discusión, bueno, ustedes ya escucharon el fragmento, donde en una clase de filosofía el profesor afirma que el libro de Jonás es una alegoría. En sus palabras, es imposible que un hombre esté dentro de un pez durante 3 días. Eso es común y esperable en un ateo, o no sé en qué clase de creyente. Por lo menos en el cristianismo no creemos en cosas imposibles para Dios. Lo digo más que nada para quienes no conocen ni tienen por qué conocer nuestra fe. En la clase existe un chat de WhatsApp, un grupo de WhatsApp de la clase. Entonces, luego de terminada la clase, comienzan a poner comentarios en ese grupo. Uno de los comentarios dice: excelente video, así tenemos que ser todos, autocríticos, también permitir intercambiar ideas con todos, no solo con los que nos den la razón. Totalmente, responde una compañera, a lo que yo respondo: sí, estoy de acuerdo. Por eso voy a criticar algo. ¿No les parece que el considerar posible o imposible las cosas de Dios es un argumento débil? Lo digo por el libro de Jonás. Dicen que es imposible estar en el vientre de un pez 3 días, multiplicar los panes, pregunto, partir las aguas, que una virgen conciba. Pienso que decir que algo es imposible no es válido para juzgar si un acto es de Dios o no, o si eso sucedió. Según dicen del cuestionar, estarán encantados conmigo. Bien, esto lo digo más que nada, este comentario, porque se supone que la mayoría allí somos creyentes en Cristo, es decir, somos cristianos. Hay algún compañero que aún está en su búsqueda o que no cree o tendrá otras creencias. Pero lo cierto es que la mayoría, incluso el profesor que afirma que es imposible que que un hombre esté dentro del vientre de un pez durante 3 días, se llama a sí mismo cristiano. Luego me responden: nada es imposible para Dios, pero eso no significa que no haya alegorías, símbolos y metáforas como vehículos comunicantes de la verdad. Lo importante es la verdad que comunican y la inquietud que provocan como llamado a encontrarse con Dios. Lo mismo pasa con los dogmas, son para preguntar, buscar, humillarse, son relación dinámica, velos para desvelar y hallar a Dios. Bien, no estoy para nada de acuerdo con este comentario, sí en lo que refiere a las alegorías estrictas, pero sí que concuerdo en que en lo primero que dice, nada es imposible para Dios. Yo me refería en mi mensaje a que el argumento era débil. Decir que Jonás es una alegoría o metáfora o cuentito porque
es imposible lo que en esa historia se relata. Ok, respondo. Pero entonces decir que Jonás no existió porque es imposible que un hombre esté en un pez no es un argumento. Gracia, que era la compañera que había colocado su mensaje, por confirmarlo. Porque como bien has dicho, nada es imposible para Dios. Es cierto que en nuestros días es como una moda intentar defenestrar la Biblia. El argumento que más cunde entre el público es el que afirma que la Biblia está llena de contradicciones, por ejemplo. Más recientemente también que es un calco de la mitología de otros pueblos. Y así infinidad de cosas, que es imposible que Moisés escribiera, que no fue Moisés el que escribió, que es un libro más reciente, que tal profeta no escribió el libro que le adjudican y un sinfín de etcéteras que lo único que pretenden es defenestrar la palabra. Me parece bajo, bueno, aquí aparece el disque profe y contesta lo siguiente, un profesor de filosofía, ojo al piojo. Me parece bajo usar para sostener algo que ella no está diciendo y ponerla de cómplice de tu discordia. Nasira, a veces debemos aceptar la sencillez de una frase. ¡Ay, qué sencillos que somos ahora! Porque sobre la paja nació Jesús. No son las palabras, sino las cosas, obvio. Sabemos lo que el profe nos dice, sí lo sabemos. Y si no lo sabemos, lo imaginamos como vos. Y es tan agotador ser erudito que me maravilla su sencillez cuando explica cómo subiendo y bajando de la montaña rusa. Lo más importante ha quedado muy claro y es maravilloso. O sea, no estoy en una clase de filosofía, estoy en un parque de diversiones. Pero lo más maravilloso es que nosotros lo imaginamos como un erudito en la montaña rusa. Y continúa el profesor. Todos los especialistas actuales confirman que Jonás es una alegoría por la crítica filológica. El género literario y el paralelo histórico con otras historias. Tenés que ser más seria. Tengo que ser más seria. Acepto cualquier disenso, pero con seriedad. Estas son chicanas de mala fe. No es mi manera de abordar estos temas. A mí no me importa que cualquier ateo, que cualquier científico mundano, que cualquier ser humano defenestre la palabra porque es lo que se espera de los hijos del mundo. Yo no espero ninguna otra cosa, pero sí que se vendan como cristianos y luego aprovechen para apuñalarnos con estas cosas. Es verdaderamente lamentable y quienes no creen en Jesús, quienes no han leído, o a lo mejor quienes creen pero no han leído, no saben lo que aquí está pasando de verdad. Es muy importante tener en cuenta si Jonás existió o no. No solo la historia de Jonás enseña mucho sobre quién es Dios, sino que además fue tomada por Jesús. Bien, aquí estaría la importancia. ¿Por qué es importante no andar diciendo que Jonás es una alegoría? Hay una razón. Primero, porque vos, si te declarás académico, erudito, dame alguna prueba primero, cita alguna fuente seria de lo que estás diciendo. Porque vos no te fuiste a las cuevas, al desierto, ni a traducir los rollos de ninguna tribu, de ninguna cultura, para confirmar si efectivamente hay historias parecidas a las de Jonás o no.
Es decir, tendrías que estar citando el trabajo de otro ser humano. Y no lo estás haciendo. Estás hablando una generalidad. Todos los eruditos coinciden, pues no todos los eruditos coinciden. Es más, la mayoría de eruditos no coinciden. Por ejemplo, tenés toda la cultura judía actual. Para ellos, Jonás existió. Para los árabes, Jonás existió. Y para los cristianos, Jonás existió. Es decir, 3 culturas enteras que consideran a Jonás un verdadero profeta. Igual, eso no es lo más importante. Lo más importante es que en Mateo y en Lucas, en este caso, estamos visualizando, espero que ustedes lo puedan ver, el texto de Lucas, comenzando en el 29, 11, 29, me voy a mover para poder leer, y juntándose las gentes a él, comenzó a decir, esta generación mala es, señal busca, mas señal no le será dada, sino la señal de ¿quién? Opa, de Jonás. Porque como Jonás fue señal a los ninivitas, así también será el Hijo del Hombre a esta generación. Y luego en el 32 dice, los hombres de Nínive se levantarán en juicio con esta generación y la condenarán, porque a la predicación de Jonás se arrepintieron. Entonces, aquí está hablando Cristo. Si vos te llamás cristiano, por lo menos respeta su palabra. Y si Él te está diciendo que los hombres de Nínive se levantarán en juicio, es porque se levantarán en juicio. ¿Entendés? Respeta un poquito. No te creas que solo vos porque tenés un título como la Kramer o el Darío, porque tenés el mismo título que ellos, tenés derecho a hablar. No creas que solo porque escribiste unos panfletos tenés derecho a hablar. El resto del mundo también tiene derecho a hablar. Y acá está la palabra de Cristo, hablando. Yo te sugiero que la escuches. Vamos a Mateo. Bien, en Mateo, desde el capítulo 12, versículo 40. Porque como estuvo Jonás en el vientre de la ballena o del gran pez, 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio contra esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y he aquí más que Jonás en este lugar. O sea, o están diciendo que Mateo tampoco sirve, que Lucas tampoco sirve, y después se jactan de sola escritura, y se jactan de cristianos, y se jactan de ser amantes de Dios, del Dios de la Biblia, o yo no entiendo qué está pasando. En verdad, lo que más me molesta de todo esto es que esta gente realmente capta cristianos y los lleva a sus cursos y luego los defenestra. Porque en cuanto alguien quiere defender la palabra, lo insultan, lo agreden y lo atacan. Esta no fue la primera vez que me pasó. El otro día dije que Cristo era muy grande y por eso había hecho todo lo que hizo. Y no lo pudieron entender. Pero no preguntaron. Tampoco. En esta parte del video se me cortó, pero estaba haciendo una reflexión sobre la importancia de la historia de Jonás. Como dice el titular, refleja la posición de los gentiles en el reino de Dios. Pero no solamente eso, sino que refuta el argumento falaz que sostienen muchos académicos de que hay 2 dioses
de que el Dios del Antiguo Testamento es vengativo y que en cambio el del Nuevo Testamento es un Dios diferente, un Dios de amor. Eso es sembrar la cizaña en el corazón de los creyentes. Por eso la importancia de defender la palabra. El Dios del Nuevo Testamento. Eso queda totalmente refutado con la historia de Jonás. Se las voy a contar rápidamente para poder ir a la parte que importa, o sea, para sostener este punto. Toda es importante, toda es hermosa, pero no quiero que el video me tome demasiado. Aparte, entiendo que cualquiera de ustedes podrá ir a leerlo. Bueno, vino palabra de Jehová a Jonás y le dijo que fuera a Nínive, ya que aquella ciudad había caído en la maldad. Jonás se niega, entonces se sube en un barco para escapar del pedido de Jehová, y entonces Jehová le tenía preparado un gran pez, que vino una tormenta, Jonás terminó en el mar, el pez se lo tragó, estuvo en su vientre durante 3 días y 3 noches, se puso a orar dentro del vientre del gran pez. Jonás decía: invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó a mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová. Y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que te prometí. La salvación es de Jehová. Así, Jonás termina en las costas de Nínive, va hacia la gran ciudad, predica, todos lo oyen, lo escuchan y se arrepienten, ayunan y piden a Dios. Y dice el 10, y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Creo que esto deja bastante claro quién es Dios y cuál es su consideración para con nosotros, los pecadores, cuando nos arrepentimos. La historia de Jonás es bastante breve. Luego de su predicación en Nínive y que la gente se convirtiera, al ver que Dios no los iría a destruir, Jonás se enojó. Y entonces dice: ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Es decir, Jonás no había entendido la caridad que Dios tenía para con los hombres. Y aún peor, estaba justificando el no haberlo obedecido. Por esto es que Dios, para enseñarle, y como Él siempre hace, Él es el buen maestro, le envió una calabacera, esa planta que creció en una noche, ella solita, y fue hermosa a los ojos de Jonás. Luego envía un gusano que carcome esta planta y un viento fuerte y termina destruida. Jonás se enoja hasta la muerte por esto. Él se entristece por la calabacera. Es decir, no estaba teniendo misericordia con los hombres, pero sí le dolía la muerte de aquella planta. ¿Tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió: mucho me enojo hasta la muerte. Y dijo Jehová: tuviste tu lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer,
que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120.000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Yo puedo entender perfectamente que alguien no crea nada de estas cosas, ni que Cristo resucitó, no sé cuántas cosas más, ni el diluvio, ni la creación de Adán, y muchas otras cosas. Puedo entenderlo perfectamente. Lo que no voy a tolerar es que cuando alguien cree, lo ataquen y le digan, no sé, estas cosas que uno es bajo y tantas otras cosas que no quiero ni siquiera recordar en este momento. Se jactan todo el tiempo. Todo el tiempo te saltan con que son académicos, pero no son capaces de mantener una discusión seria donde el oponente tiene argumentos de peso. Están las palabras en Mateo, las palabras en Lucas, que son las palabras de Cristo. Si eso no son palabras de peso para algún cristiano, no sé qué lo sea. Otra cosa, me parece bajo usar, bien, bárbaro. Ni que hablar de la actitud de los secuaces, de los súbditos. Tenés que ser más seria, es decir, soy poco seria yo. Parecería que pensás que empecé a leer ayer estos temas. Yo pienso que usted no lee nada, que usted ni siquiera sabe leer. Porque si usted hubiera leído algo y supiera leer, interpretar y entender el castellano al menos, entendería la importancia de no andar diciéndole a los cristianos que Jonás no existió. Y no por Jonás, sino porque de él dan testimonios las palabras de Cristo. ¿Entiende? Entonces yo no es que piense que usted no sabe leer. Yo confirmo cada vez que tenemos una discusión que usted no sabe leer, usted no sabe pensar, no sabe lógica, no sabe del cristianismo, no sabe de la Biblia, ni de teología y de filosofía, muy poco. Lo siento mucho por todos aquellos cristianos que lo escuchan y creen que usted es creyente. Lo siento mucho por ellos. Pero usted no acepta, es mentira, usted es un hipócrita, no acepta cualquier disenso. No acepta cualquier disenso. Usted lo que quiere es una secta de gente que le pague por escucharlo decir estupideces y que nadie lo critique. Chicanas y de mala fe. Mala fe es decirle a alguien que es bajo por usar el argumento de otra persona. Mala fe es decirle a alguien que es poco seria porque no está de acuerdo con usted. Eso son cosas de mala fe. Claro que usted no lo sabe, porque se ve que se recibió en la misma escuela que tantos otros. Y a mí nunca nadie me habló nada del criticismo absurdo y muy distinto a la crítica rigurosa. Lo que sí me dijeron prácticamente es que lo tienen como profeta, y eso preocupa. Preocupa porque no tiene dos dedos de frente. Lo que está haciendo es armar una secta política a la que llama tercera posición. Lo lamentable de todo, lo lamentable es que hay gente que le cree. Yo lo lamento. Mejor no se meta con la palabra, porque yo puedo aguantar cualquier cosa. Puedo aguantar. Usted muchas veces me insultó y yo nunca abrí la boca. Pero yo no voy a aguantar que digan lo que no es sobre la palabra. Jonás no existió. No hubo un hombre que estuvo 3 días dentro de una ballena. Es imposible.